gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos nosotros. Celebramos la conclusión de esta tercera semana del tiempo Cuaresma. Ofrezco el Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades, en especial por la salud del Cático del Gustavo y de María Hernández. Pido por los grupos de lectura y Eucaristía de Cristo, para que Dios siga fortaleciendo la iglesia de sus asesores. Por el eterno descanso de tu vida, Ramírez, Mercedes de Navarra, de Luz de Rogelio de Negros. Para celebrar dignamente estos misterios, que conozcamos que no hemos sido totalmente fieles a la voluntad divina. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma. Te rogamos, Señor, que, frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción, mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará. Y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora en su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero,
Señor, por tu bondad, apiádate de Sion, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. El Señor esté con vosotros. El Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre unos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo idolatraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho y decir: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Sentados, por favor. Muy queridos hermanos, nuevamente el Señor nos permite celebrar nuestra fe al concluir esta semana ya tercera del tiempo cuaresmal. Ya hemos avanzado 25 días casi en este camino cuaresmal. Hemos escuchado la primera lectura del profeta Oseas, que predica antes de que sea destruido el reino del norte del siglo VIII antes de Cristo, y recapitula, sintetiza la pedagogía divina en el Antiguo Testamento. Él desgarra, él sana, porque así se entendía la concepción de aquel tiempo. Quien quebrantaba la alianza recibía el castigo divino. Aunque, como ustedes saben, cuando estudiaron profetas, es que no lo han estudiado todavía, Oseas encarna la infidelidad de su esposa. Su esposa le es infiel. Y en su oración con Yahvé le dice: así como tu esposa te ha sido infiel públicamente y te ha deshonrado, así también el pueblo de Israel me ha sido infiel con los demás dioses y me ha deshonrado. Pero después le dice Yahvé: y voy a conquistar a Israel con el amor de la juventud, como cuando me la llevé al desierto. Es poético Oseas, pero refleja una realidad que en el Antiguo Testamento es reiterativa. El pueblo
hacia oración, más bien hacia autoelogio de lo que he hecho. Te doy gracias porque no soy como los demás, ni injusto, ni adúltero. No soy como ese publicano, ni como los restos semanas y pago el diezmo. Eso a veces puede suceder en el sacramento de la confesión. Luego los fieles nos llegan a decir: Padre, yo voy todos los días a misa, rezo mi rosario, rezo mi liturgia hasta mi coronilla a las 3 en punto de la mañana. Y yo les pregunto: dime tus pecados, no me digas lo bueno que has hecho. Pues no tengo pecados. Qué bueno. Vemos cómo esa actitud que el Antiguo Testamento se sigue cumpliendo en tiempo de Jesús y se sigue cumpliendo hoy cuando podemos ponernos en un pedestal y podemos decir: pues yo no tengo pecados, los demás sí tienen pecados, pero yo no tengo pecados. Y eso, insisto, se suele dar mucho en el sacramento de la confesión. O pues ya la gente no se confiesa en común. A mí algo que me extraña mucho de Estados Unidos es que los padres confiesan media hora por semana, me acuerdo los sábados de 5 a 5:30. Y casi la mayoría de la gente todavía está común. O no sé si tengan a bien el canon de derecho canónico todavía sigue siendo vigente. Hay que confesarse una vez al año. Ese canon sigue siendo vigente. Aunque luego hay algunos padres que le dicen a algunos fieles: debes de confesarte cada sábado. Yo le digo: si es verdaderamente el padre que te recomiendo eso, de buscarlo cada sábado. Porque la norma canónica es cada año, cuando hay peligro de muerte o antes de comulgar, si hay pecado mortal o en Pascua. En cambio, el publicano, aquel que era mal visto entre los judíos porque servía en el Imperio Romano, cobrando impuestos, ese estaba haciendo oración y tiene una actitud externa. No se atrevía a mirar al cielo. Que de hecho los publicanos, por su oficio, no entraban al templo porque pues lo podían contar, más bien lo contaminaban. Entonces yo me imagino la escena no en el templo, me imagino la escena en el atrio, porque en el atrio había dispuestos 8 cepos para la limosna, aunque se tiene que en el año 28-30, cuando Jesús predica el Evangelio, el templo estaba en obra negra, era un templo fastuoso. Cuando uno va al Museo de Jerusalén está la maqueta del templo de Odes. Era un templo que abarcaba en dimensiones 4 estadios, por las dimensiones de ahora, 4 estadios olímpicos. Entonces era un templo grandioso. Cuando Tito destruyó el templo de 70, ya no estaba en obra negra, estaba casi concluido. Bueno, entonces suponemos que los dos están en el atrio, que era el atrio de Grande, y por eso, más que hablar metafóricamente, está hablando literalmente. No se atrevía a poner los ojos al cielo, porque se tiene que la concepción de
enseñar la misericordia y el perdón. Y yo recuerdo que en los anales de la historia, cuando iban a fusilar a Morelos el 22 de diciembre de 1915, allá en Ecatepec, él dijo una bellísima frase que delataba su humildad. Él decía: Señor, sí sé bien, tú lo sabes. Y yo creo que Dios lleva el recuento de las bondades que hemos practicado a lo largo de la vida. Y al final decía Morelos: Señor, si hice mal, me acojo a tu misericordia. Y es la actitud del publicano. Se daba golpes de pecho, no se atrevía a ver el cielo y decía en su interior: Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador. El primer sentido del tipo cuaresmal tiene que ser la humildad para saber reconocer sus propias limitaciones, sus caídas, sus pecados y sus malas decisiones. Dice San Juan en su primera carta: quien dice que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado. Hay dos libros que podríamos leer en este tipo cuaresmal, que luego los padres ponemos hojitas de cuestionando nuestros actos en preguntas. Cuando hay celebraciones sacramentales de penitencia, van los padres del decanato. Pero yo creo que la lectura nos edifica más que algunas preguntas, ¿no? Y el primer libro es un tratado sobre la confesión. Yo creo que escrito por un gran moralista, que es un moralista ortodoxo, no es una moral de situación. Y no después hay negociaciones sociales como hacer novedad. Y me refiero a Bernagel, para que algún día lea su libro En tres tomos, libres y fieles en Cristo. Ahí lo tienen en la biblioteca, que la biblioteca duerme el sueño de los justos. Bueno, pero el otro libro que es sobre la confesión se llama Shalom. Recuerden que la palabra Shalom es paz, pero se puede traducir como equilibrio, armonía, perdón y volver a la amistad. Claro, Bernagel lo entiende alegóricamente por el saludo que le da Jesús a los apóstoles resucitados, que no es el saludo judío. Por eso dice Jesús: yo soy la paz, pero no la soy como la del mundo. Porque lo primero que dice Jesús es: Shalom Aleichem, la paz esté con ustedes. Por eso dice Bernagel que más bien cuando les otorga la paz nos está perdonando. ¿Y por qué los está perdonando? Porque todos los apóstoles huyeron. Todos desconfiaron de él. Por eso, para que algún día lo lean, de los libros que hay que leer antes de morir. Y el otro libro que también me parece interesante es Reconciliación y Penitencia, de Juan Pablo II, donde explica el camino cuaresmal en el sacramento de la confesión.
eso en la actitud del publicano. Y al final, ¿qué dice Jesús? ¿Quién salió justificado? ¿El primero o el segundo? Y dijo el segundo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero bueno, creo que vengan, pero vamos a ver por Facebook, los que están en liturgia, en Eucaristía y en la vida evangelística. De hecho, el grave problema que hoy embarga a la fraternidad de San Pío X, iniciada por el obispo rebelde Marcelo Ferrer, está poniendo en entredicho todo lo que se dijo en el Concilio Vaticano II, en la concepción de la Iglesia Católica mudó un poco en cuanto a sus expresiones tradicionales, pero no por el hecho que haya mudado un poco, que se le va a acusar de que alteró la tradición, y eso es una mentira por parte de los sacerdotes de la fraternidad Pío X. Y de lo que más rechazaron, hoy cuestionaba algo que no rechazaron en 1963, 72, cuando se aprobó el primer documento, que era el que más dirigía el Papa Juan XXIII. Y me refiero a la Sacrosantum Concilium. Si ustedes van a la primera edición del 65, eran cerca de 4.500 obispos. Y esta constitución fue la que tuvo un mínimo rechazo, aunque fue el máximo rechazo de los 16 documentos. Si mal no recuerdo, votaron en contra cerca de 270 obispos. Por tanto, fue el 0.07%. Ya después, pues todos dijeron sí, está bien. Primero porque rechazaban que la misa fuera en lengua vernácula. Varios de ustedes, supongo, bueno, el pues ya que tiene 70 y tantos años, se acordará de la misa en latín. Y en la misa en latín el padre estaba de espaldas al pueblo. Y muchos fieles lo que hacían era rezar en los ayunanes. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Claro, la homilía era en español, con latinazgos y grieguismos de los sacerdotes. Había buenos oradores, hoy ya se acabaron los oradores. Y solamente se utilizaba el órgano. El Sacrosantum Concilium lo que hizo fue que el sacerdote celebraba no de espaldas, sino de frente, que celebrara en lengua vernácula, que se utilizaran algunos instrumentos propios de cada región, porque en África, en Asia y en América hay regiones que tienen instrumentos propios. Y eso fue lo que no le gustó a
ese es el grave error, por eso yo les he dicho, el grave problema lacerante más que la pobreza y la castidad de la Iglesia. De algunos grupos contrarios a la Iglesia Católica exaltan mucho lo de la castidad, pero solo de la Iglesia Católica, no de las otras iglesias. Y cuando un padrecito se porta mal, atacan a la Iglesia Católica. Y el único que ha puesto remedio es una Iglesia Católica. Las demás iglesias, ahí tenemos la ideologización tan horrible del uso del mundo. Es una ideologización como si fuera un partido político, como si fuera la Gestapo o la antigua KGB. Por eso, yo creo que la lectura en cuanto a la liturgia, en cuanto a la Eucaristía, que es bellísima la Eucaristía, ir a los anales de la Eucaristía, la vida que apostoló, en las cartas de Cipriano, en la defensa de Justino contra el emperador Antonino Pío, pues nos demuestra lo antiguo de nuestra Iglesia y nos recuerda que la única que ha sobrevivido es la Iglesia Católica. Pero, como decía Ovidio, repítete una mentira 10 veces y te la van a creer como verdad. Y finalmente, ¿cuál tiene que ser nuestra aspiración? La vida en Cristo. Esa tendría que ser nuestra aspiración. Tal vez recordando aquel famoso
aclamación unidos a los ángeles y Cristo de la gloria, proclamamos el canto de alabanza diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, quien está en el cielo y en la tierra, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por la elección de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada por un pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarán a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Jaime Rocha, el Padre Pérez, el Doño Pérez, a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. A Monseñor Rogelio Montenegro Quirós, Pilar Ramírez, Mercedes de Alparra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, que los ha contemplado a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Por favor, lleva Coutinho, Carlos Beristain, Mari Hernández, por los alumnos y asesores de los grupos de liturgia, Eucaristía y de Cristo, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
concédenos, Dios misericordioso, el divino homenaje a estos santos misterios con los que sin cesar